espacio protector, porque es un colegio que busca precisamente primero dejar de sexualizar a las niñas, a las mujeres por su forma de vestir, pero también darles elementos a los hombres para que las protejan a ellas y también se protejan a ellos mismos. Aquí, por ejemplo, un tema que es tan cuestionado en otros colegios con el tema de las camisetas de diversos equipos de fútbol. Ustedes saben el tema de violencia que hay alrededor también del deporte y del fútbol. Aquí en este espacio se trabaja mucho en el autocuidado y el entender que aquí estamos en un espacio protector, pero que lamentablemente la calle, lo que está por fuera de las instituciones educativas, pues no lo es tanto. Entonces también tenemos que brindarles como instituciones educativas herramientas a los chicos para que entiendan los contextos y entiendan que pues también el hecho de vestirnos, si bien nos da identidad, también nos debe permitir reconocer el contexto donde estamos, los lugares donde estamos, para no ponernos en riesgo. Entonces ese fue el segundo reto. Debo decir que fue un poco más difícil para trabajar con los padres y madres de familia. Con las familias fue complejo porque obviamente ellos vienen con una formación tradicional, donde el uniforme da un falso sentido de seguridad, de identidad, inclusive hasta de norma y de convivencia. Algunos padres pensaban al comienzo que el hecho de no tener uniforme nos iba a generar problemas de convivencia, y mire que aquí es al contrario. El uniforme es un elemento diferenciador, pero que permite también el aceptar las diferentes particularidades, condiciones, bueno, las identidades que tienen las personas. El apoyo a las familias en este momento ha sido fundamental, y eso ha permitido también pues que esta apuesta pedagógica, porque debo decirlo, es una apuesta pedagógica, pues funcione de la mejor manera. Aquí no tenemos problemas de convivencias que estén relacionados directamente con el hecho de no tener uniforme. O sea que el uniforme, profe, es lo que a veces genera más bullying y a veces es lo que más genera incomodidad en las personas diversas, porque si por ejemplo soy una persona transgénero que está en ese reconocimiento de su identidad y no me identifica el uniforme masculino o femenino, también como esto me genera pues una violencia para mi cuerpo, para mi identidad, y pensar entonces que la identidad no está representada en ese uniforme, pues nos posibilita también reconocer que la diversidad la habitamos desde primera infancia, porque también tenemos un espacio de primera infancia que ahorita vamos un poco a dialogar con la maestra de allí, y es un poco reconocer que desde la primera infancia pues posibilitamos la diversidad, profe, y en ese respeto por la diversidad y en ese enfoque de equidad de género, pues creo que el Colegio de la Bici pues un poco nos permite ampliar y más bien romper con esos miedos, ¿no? ¿Cómo dirías ahora que es esa comunidad educativa que respeta la diversidad, que promueve el reconocimiento de la diversidad y promueve la equidad de género? Claro, esta idea también ha permitido, por ejemplo, hacer un trabajo coordinado entre familia y escuela, porque, por ejemplo, para la institución educativa nos permite identificar aquellas situaciones donde hay abandono, maltrato que se presenta a veces en casa, pero también aquellos chicos que necesitan ser reconocidos en la diferencia. Aquí, como no hay uniforme, entonces, sin importar la condición, sin importar la diferencia o la diversidad, aquí hacemos parte de. Entonces eso reduce significativamente el acoso escolar, el llamado bullying en la escuela, y permite también que los maestros, las maestras estén como muy pendientes e identifiquen fácilmente qué es lo que está sucediendo en casa y generen esas redes de apoyo, esa coordinación con la familia tan importante que es. Aquí hemos tenido, usted lo comentaba ahorita, estudiantes que han estado en tránsito desde su diversidad sexual y de una manera muy tranquila, de una manera muy libre, se han asumido aquí internamente, han sido respetados y reconocidos también en su diferencia por las diferentes personas de nuestra comunidad. Eso es maravilloso. Entonces, un reto para nosotros y nosotras desde el bienestar familiar, entonces, se consolida en romper estereotipos, profe. Ese es un mensaje muy claro que nos deja el Colegio de la Bici, es romper estereotipos que beneficien principalmente a esos niños y niñas, porque pues siento que a ellos y ellas nos debemos, y nos debemos un poco al ejercicio educativo, que es acompañarles para que se expresen y construyan su identidad de manera libre, abierta, segura, y pues que otro espacio que el educativo para brindar esa seguridad, profe. Le agradecemos mucho por este espacio al rector del Colegio de la Bici, y les invitamos a esta segunda sección de nuestro programa,
Filigranas de diversidad, que es cambiando el lente. Adelante. Muy buenas tardes para todas y todos. Muchísimas gracias por estar en este capítulo de Filigranas de Diversidad. Afuera del retiro a la dependencia, que nosotros mandamos y se queda el Muy buenas tardes para todas, todos y todas. Muchísimas gracias por estar en este capítulo de Filigranas de Diversidad. Hoy en Cambiando el Lente tenemos una temática muy importante que son identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Para eso nos acompaña un equipo interdisciplinario de aquí de la sede general de Bienestar Familiar. Hola, buenas tardes para todas, todos y todos. Mi nombre es Manuela Serrano, hago parte del equipo de la Subdirección General aquí en el ICBF. Actualmente estoy en el equipo de la Subdirección General del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos, trabajando en la categoría de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Gracias, Manu. Buenas tardes. Mi nombre es Juana Pérez Méndez. Yo hago parte del equipo de la Subdirección de Gestión Técnica para la atención a la primera infancia aquí en el ICBF. Gracias, Juana. Hola a todos. Daniel. Entonces, al igual que Juan, hago parte de la Subdirección de Gestión Técnica para la atención a la primera infancia y soy experta. Para iniciar con esta temática, yo quisiera hablar un poquito sobre el titular, digamos, de este capítulo de Filigranas de Diversidad. Entonces, orientaciones sexuales y identidades de género diversas. Manu, ¿cómo podríamos explicarle a la ciudadana y al ciudadano qué es esto? Hola, pues yo creería un poco que en términos generales, cuando hablamos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, estamos hablando de personas cuya existencia y cuya experiencia de vida desafía los estereotipos que consideran que todas las personas somos heterosexuales y somos cisgénero. Entonces, como eso inicialmente. Complementando lo que dice Manu, es eso, es como lo que se sale de lo heteronormativo, que no es solo pues como quién me puede gustar siendo un hombre, siendo una mujer, siendo no binario, siendo como pues me defina, sino también cómo me puedo sentir yo, que no necesariamente tiene que caber entre un blanco, un negro, un hombre, mujer, es como está definido normalmente. Vale, y por ejemplo, si pudiéramos explicar específicamente esas identidades de género diversas, ¿cómo podríamos explicar? Ok, partiendo de que la identidad de género es como tú como persona te identificas ante la sociedad, no como el rol que te dieron, pues como al nacer, el rol que te asignaron. Una identidad de género pues es pues como tú te expresas al mundo. Por ejemplo, no sé, yo nací siendo una mujer biológicamente, pero mi identidad de género es ser un hombre trans, porque así es como me identifico, así es como me siento cómodo.
Viceversa, un hombre pues que nació con su sexo biológico masculino se identifica como una mujer trans, exacto, es como estas dos categorías principales, pero hay pues como un sinfín de identidades que pueden ser pues como expresadas en ese sentido. Ahí también quería agregar como esta idea de, como dice Dani, que el género pues tiene una visión binaria, digamos, principalmente, entonces como que ahí dentro ahí entran como estas identidades trans binarias también que quieren, digamos, transitar de un género a otro, pero también tenemos como dentro de la sombrilla estas apuestas por el no binarismo, como que también incluso cuestionan el hecho de que solo podamos como estar a un lado del espectro y que pues o transitan entre uno y otro o definitivamente como que no se encuentran allí y digamos que podemos encontrar muchísimas otras tipos de identidades, otros tipos también de ese relacionamiento con el mundo, ¿no? Como de cómo me identifico para cómo poder relacionar eso por el lado de la identidad de género. Hay unos que no solo transitan, sino que fluyen también entre el uno y el otro. Sí, y ahí también a mí me gustaría complementar un poco porque siento que generalmente cuando hablamos de identidades de género, orientaciones sexuales, nos centramos en las llamadas orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Pero también es importante decir que todas las personas tenemos una identidad de género. Entonces podemos hablar, pues ya como han mencionado Juana y Dani, de las personas cuya identidad de género es una identidad trans o una identidad de género no binaria, pero también, como yo mencionaba hace un rato, también hablamos de las identidades de género cisgénero, que son las de las personas cuyo sexo biológico corresponde con su percepción de género, que normalmente no se habla de las personas cisgénero como personas con identidad de género porque se presupone la norma. Entonces me parece importante también como ese ejercicio de empezar a nombrar lo que se considera neutral o lo que se considera norma. Total, porque a fin de cuentas también hacen parte de las identidades de género diversas, por lo que tú dices, todo ser humano tiene una identidad de género. Chicas y chicos, y si hablamos, por ejemplo, de unas orientaciones sexuales diversas, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿O cómo lo podría interpretar? En términos pues como más sencillos, la orientación sexual es lo que te gusta. Es decir, si tú eres un hombre y te gusta un hombre, tu orientación sexual sería ser gay. Pero no necesariamente serías gay si te gusta un hombre, porque también te puede gustar las mujeres, entonces serías un hombre, supongo, pues que cisgénero, bisexual. Ahí estamos mezclando identidad y estamos mezclando orientación. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué otra orientación tenemos dentro de la sigla LGBTI humana? Dentro de la sigla tenemos varias orientaciones sexuales. Ahí en la sigla están también mezcladas orientaciones sexuales con identidades de género. Pero si nos basamos solamente en orientaciones sexuales, tendríamos la L para las mujeres lesbianas, B de bisexual, como ya mencionó Dani, que hace referencia a las personas que sienten una atracción física, emocional y sexual hacia personas de su mismo género y de otros géneros. G, que hace referencia a los hombres gays, que son hombres que sienten atracción sexual hacia otros hombres. También, pues decir que en este punto es importante que es independientemente de su identidad de género, es decir, puede haber un hombre trans gay. Estamos hablando también de otras orientaciones que no están en la sigla, pero que están en el más, como las personas pansexuales o las personas asexuales también. Ok, perfecto. Yo siento que acabas de tocar algo súper importante, Manu, y es aclarar que tu identidad de género no define tu orientación sexual. Sí, correcto. Y que no hay que confundir una con otra, ni suponer que el tener una identidad de género determinada supone una orientación sexual determinada, o al contrario, que una orientación sexual determinada supone una identidad de género determinada. Chicas y chicos, ¿por qué creen ustedes que existen estos estereotipos que cuestionan las existencias diversas de las infancias y las familias en nuestros entornos territoriales? Yo creo que para responder esa pregunta es importante entender pues, desde la etimología qué significa la palabra trastorno.
Un trastorno es definido, pues, según la RAE, como una alteración o una interrupción del funcionamiento normal de algo, ya sea emocional, físico, pues lo que sea. Venimos del siglo XX, venimos de un siglo donde predominó un enfoque biologicista y patologizante, pues, del cuerpo y la mente. Esto pues, es decir, como lo decía, pues, en las preguntas de ahorita, clasificar las cosas binariamente, hombre, mujer. Y todo lo que se salía, pues, como esto era considerado un trastorno. No solo, pues, dentro de las entidades médicas, sino también, pues, como de la sociedad, pues todo lo que se dio, pues, en el pasado. Es cierto que, por ejemplo, la OMS desclasificó, por ejemplo, el transexualismo como un trastorno pues, un trastorno de identidad sexual. Lo desclasificó ahorita en el 2018. Y es, pues, como un paso a tratar, pues, como de entendernos, pues, como sociedades identidades diversas. Sin embargo, pues, como tantas trabas que se tuvieron en el pasado, yo creo que aún queda, pues, como en la mente de las personas, de esos padres que hoy en día están criando unos hijos pues, como con esa mentalidad. Yo soy optimista y creo que en el futuro vamos a tener unas generaciones que piensen distintas con respecto a los temas de diversidad, por los mismos avances que estamos teniendo hoy en día. Sí, gracias, Dani. Ahí yo sumaría un poco que también a esto histórico se le suma como un desconocimiento y también una negación de la sexualidad como un ámbito de todas las personas, ¿no? Que como un ámbito que está presente desde que nacemos. Entonces, como que obviamos que la sexualidad no solo es sí, las interacciones sexuales y la reproducción, sino que es todo esto que veníamos hablando antes con las definiciones y hace parte de la identidad, de la construcción, de cómo me relaciono con la otra persona, del autoconocimiento. Y yo aquí encuentro como que se entrelazan dos fenómenos, dos cosas, y es como cuando hablamos sobre las infancias y esta negación, sobre todo está muy presente el adultocentrismo, como que los niños y las niñas no, no tienen esa capacidad, o sea, es esta idea de que no tienen la capacidad como de tomar decisiones, de reconocerse, como que hay que protegerles de esto que es la sexualidad sin todas las aristas que realmente es. Y pues un poco el patriarcado diciéndonos también como las formas que deben ser las familias, en las formas en las que debe ser un niño o una niña, en las que debe comportarse. Entonces yo como que veo esos dos fenómenos como que se entrelazan, un poco lo que dice Dani, como con un respaldo históricamente desde lo científico, desde la salud, como que no es tampoco neutral, sino que también tiene allí unos intereses por mantener una sola forma de familia y una sola forma como de ser niño y de ser niña. Y yo veo mucho allí una negación de la autonomía y de la individualidad de las infancias, que creo que es importante poner ese foco cuando hablamos de niños y niñas, porque siempre hablamos por los niños y las niñas. Y en este caso es como, pues aún más, ¿no? Como no saben de qué están hablando. Vale, entonces un poco en la misma línea de lo que nos hablaban Juana y Daniel, yo creo que uno de los principales temas que nos llevan a que haya esta negación de la posibilidad de las infancias diversas es un tema cultural muy fuerte, ¿no? Como también desde cómo nos han educado religiosamente, considerando la diversidad sexual como un pecado. Entonces creo que eso es un tema que no tenemos que dejar de lado porque está muy presente en el día a día de las familias, en nuestros territorios. Desde esta perspectiva siento que se nos ha educado para desconfiar de lo que consideramos diferente a nosotros, a nosotras, a nosotres. Entonces, de ahí sale también como mucho, como lo planteas, Juana, también como mucho desconocimiento también, ¿no? No solamente es como que haya la intención de negarlo, sino que no hay conocimiento sobre qué significa una infancia con una orientación sexual o una identidad de género diversa, y hay mucho miedo respecto a qué pueda suceder con ese niño, con esa niña, con ese niño,
en su vida cotidiana, y eso también lleva muchas veces a, incluso actuando aparentemente desde el amor de la familia, a buscar corregir, digo entre comillas, pues porque no hay nada que corregir, sí, pero como a buscar normalizar un poco, como para hacia lo que se considera normal, también desde un poco la aparente protección de las infancias. Eso por un lado. Y por el otro también, muy en línea a lo que decía Juana, creo que uno de los temas importantes aquí es que hay como una especie de confusión entre lo que es la sexualidad y lo que son las prácticas sexuales mismas. Entonces, cuando se está hablando de orientaciones sexuales y de infancias, la gente piensa como, oh, no, ¿cómo es posible que hablemos de orientaciones sexuales e infancias si las infancias deben estar alejadas de las prácticas sexuales? Entonces, también es un poco este desconocimiento como de la sexualidad en su integralidad y de las orientaciones sexuales y las identidades de género como parte de la identidad de quienes somos. Yo te iba a complementar en cuanto decías lo de las correcciones y todo eso. También pues, venimos de una cultura donde clasificar las existencias diversas funcionaba como un mecanismo de control social. Esto justificando pues como los tratamientos forzados, la negación de derechos, la exclusión del sistema laboral y educativo, e incluso las llamadas, las terapias de conversión. Entonces, esto era como complementar de que clasificar las diversidades sexuales, pues antes funcionaba como un control, un mecanismo de control social, pero hoy en día es un ejercicio importante que se debe realizar en el modelo de enfoque diferencial de derechos para poder enfocar bien los mecanismos que debemos establecer como instituto para proteger a las diversas y a sus familias. De acuerdo. ¿Cómo entendemos entonces a estas infancias diversas? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son esos retos que tenemos que abordar y desde la diversidad en la primera infancia? Hablando desde, por ejemplo, una autonomía progresiva y el reconocimiento de sus propias identidades. Respecto a esta pregunta, creo que un tema muy importante, y yo creo que desde el que hay que partir, es que las infancias diversas no son una enfermedad, no son un trastorno, no son algo que haya que arreglar, porque muchas veces esta es la primera aproximación que se le da desde la escuela, desde las familias. Entonces, creo que deberíamos partir desde este lugar. Las infancias diversas no son nada que haya que corregir, nada que haya que curar. Vale, sí, un poco también en línea con lo que iniciamos la conversación, y es, pues, las infancias diversas son niñas, 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 que se salen de esta normativa de género, el género que se les fue asignado al nacer. Entonces, como este proceso de identidad empieza en la primera infancia, de autoconocimiento, de identificarme, por eso, digamos que existen los niños y las niñas con diversidad de género, ¿no? Y sexual. Digamos, ya más grandes, como este proceso de identidad, pues es para toda la vida, digamos, yo creo que una nunca termina como de construir su identidad. También está el tema de la orientación sexual, de cuando empiezo a reconocerme o a relacionarme efectivamente con otros niños, otras niñas, otros niños. Pero son básicamente infancias que un poco se salen de esas normas de la heterosexualidad obligatoria y de el género binario y único como hombre o mujer, y de las expectativas que se tienen de su género asignado al nacer, ¿no? Entonces, como es importante también decir que es eso, que parte de, un proceso, de ese proceso de identidad y de autoconocimiento de los niños y las niñas. Por eso les digo, como empieza en la primera infancia, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, y en esto de que no son, no es un juego, no es, es que como una fantasía, sí, sino que hay que escucharles y hay que reconocer, darle lugar a eso que se está dando en ese proceso de autoconocimiento.
Sí, pero también frente como a los retos en primera infancia, creo que está esto del miedo, pero también creo que hay una falta como de herramientas de las instituciones para también poder abordar como realmente pues el tema, ¿no? Como abordar el miedo de la familia o abordar los prejuicios de las otras familias, incluso también cuando, no solo con las infancias, sino también cuando las familias, ¿no? Entonces, si hay un chiqui que su familia es homosexual, entonces, pues, también los prejuicios de esas otras familias, como no tenemos, yo siento que hay un reto en generar, en tener herramientas en las personas, por ejemplo, que estamos en la función pública, pero también en quienes están en las escuelas, en quienes están en los jardines, para poder como abordar eso. Y creo que hay un reto social y cultural, sobre todo hoy en día, como hay una avanzada global como de discursos antiderechos, de discursos que niegan las existencias de las personas, y esto, digamos que es un reto muy grande para también garantizar como los derechos de las infancias y de las familias en cualquier entorno, ¿no? Como que hacerle contrapeso a esos discursos creo que es un reto que tenemos que estar pensando constantemente desde el lugar en el que estemos, ¿no? Para poder como bajarle un poco a esos discursos como de odio y sí, llenos de prejuicios. Yo me uno a Juana en el sentido de que los niños pues están creciendo, se están conociendo, autoconociendo, conociendo qué les gusta, cómo se sienten. Y es por eso mismo que digo que todas las infancias son diversas. Todas las infancias son diversas en el sentido de que apenas se están descubriendo, apenas saben quiénes son. Entonces yo creo que en ese sentido, como estoy como sociedad, tenemos la responsabilidad de construir entornos protectores, libres de estigmas, donde los niños y las niñas que están precisamente creciendo y conociéndose puedan desarrollarse plenamente. Esto es crecer sin miedo a poder expresarse como ellos se sientan, a poder identificarse como ellos se sientan. Por eso mismo, porque todos son diversos. Los niños son más diversos que incluso nosotros que estamos más grandes. Sí, de acuerdo también con Juana y con Dani. Y en esa misma línea, siento que una de las principales barreras o que los principales retos es justamente esta barrera cultural que hay hacia el ejercicio de una educación libre de estereotipos y roles de género desde la primera infancia. Es decir, como dice Dani, yo creo que si permitimos a todas las niñas, a todos los niños, a todas las niñas en la primera infancia y a lo largo de la infancia explorar quiénes son, qué les gusta, con qué se sienten felices, independientemente de los roles de género, pues tendríamos primero unas infancias mucho más libres, mucho más felices y en las que la diversidad puede ser explorada con toda la tranquilidad. La diversidad, justamente no solamente la diversidad sexual y de género, sino hay muchas cosas que nos hacen personas diversas y que por los estereotipos en la educación y en la crianza no se nos permite explorar. Entonces pienso que ese es el principal reto y como que también debería ser la principal apuesta desde lugares como el nuestro, como servidores, como servidoras públicas, pero también pues desde la educación, desde la primera infancia, y es como justamente dejar que los niños jueguen con muñecas, que las niñas jueguen con carros, que todos puedan jugar juntos a lo que les guste. Que se pueda vestir de princesa quien quiera vestirse de princesa, que pueda jugar a ser superhéroe quien quiera ser superhéroe, pero en la práctica esto no sucede, y cuando sucede, cuando hay un niño, una niña, un niño que expresa estas intenciones, estos gustos, estos deseos diferentes a lo que se espera, pues es mirado con miedo, con sospecha, con algo raro está pasando aquí, y pues eso creo que son las principales barreras. Y de los principales retos. Y es como cuando estamos hablando de las herramientas que tenemos o no tenemos herramientas para la educación en la diversidad desde la primera infancia. Yo creo que igual sí hay muchas herramientas, ¿no? Si nos vamos a la literatura infantil, por ejemplo, hay una cantidad de libros que nos hablan de niñas y niños con experiencias de género diversas o de familias diversas,
Y el problema no es que no existan, sino es si nos están permitiendo acceder a ellas o no, justamente por todo este tema de la barrera cultural, tanto de las personas que educan como de las familias que no quieren que sus hijas y sus hijos tengan acceso a este tipo de, pues, de producción literaria, digamos. Entonces creo que igual, claro, tenemos un montón de falta de herramientas, pero las herramientas que tenemos nos cuesta mucho trabajo utilizarlas precisamente por todos estos prejuicios. Eso era lo que quería agregar, porque hay unos libros muy lindos. Sí, actualmente que realmente son como una guía y como una voz de escucha para muchas personas, muchas infancias, ¿no? Porque la construcción personal desde la infancia, cuando uno es una persona diversa, pues es esta, uno necesita verse identificado con algo, ¿no? Entonces, esto, digamos, que siento que es algo súper valioso. Equipo, ¿por qué necesitamos hablar de estas familias, esas infancias diversas correspondientes? Entonces, acompañar en este proceso. Eso como cierre para esto. También cuando, digamos, pensando mucho en esta pregunta, lo que se me viene todo, pues más rápido a la cabeza es porque existen. Es como algo obvio, pero que siento que hay que seguir diciendo, ¿no? Como porque existen las infancias diversas, porque existen las familias diversas, digamos, están aquí en nuestros servicios, en nuestras unidades de servicio, pero también son nuestras compañeras, nuestros compañeros de trabajo, y digamos que esa visibilidad es importante, también un poco como parte de ese contrapeso a decir, a la norma, ¿no? Como a lo que está normalizado. Eso por un lado, pero por el otro, digamos, creo que es para esto que decía Dani, y es garantizar espacios seguros, protectores, para las infancias. No podemos, digamos, decir que nuestras unidades de servicio, por ejemplo, son entornos seguros y protectores si no hablamos de diversidad sexual, si no hablamos de diversidad de género, porque estaríamos dejando como no sé, como unos huecos por los que se va a filtrar la violencia, la discriminación, la exclusión. Digamos que si no hablamos de esto es imposible decir que estamos haciendo como lugares y entornos protectores y seguros para todas las niñas, los niños y las niñas, y para sus familias. Creo que es fundamental para acompañarles, y un poco a lo que decía Manuela hace un rato, y es informarnos, ¿no? Claro, hay muchas herramientas, encontrar lugares, encontrar, qué sé yo, redes de apoyo para las familias, y yo como, no sé, como profe, como psicosocial un jardín, no sé qué hacer con esto, pues poder informarme, ¿no? Saber también que hay organizaciones de la sociedad, ¿sí? que están allí acompañando también a las infancias y a las familias. Como que siento que eso es muy importante a la hora de acompañarles. Y también escucharles, lo que también dije, de pronto con esto redundo un poco, pero es escuchar a los niños y a las niñas, no minimizar lo que están poniendo allí, ¿sí? Como y no intentar cambiarlo a lo que nosotros queramos o a lo que a nosotros nos parezca bien, o, ay, no, es que hoy te ocurrió eso, pero mañana cualquier cosa, no, como poder ser serios también, y reconocer sí, como autonomía también en los niños y en las niñas. Y también tenía como parte del acompañamiento, había pensado en lo que dijo Manuela de ahí, pues nada, como solo resonar, y es esto de tener espacios como libres de la reproducción de estereotipos en las aulas. Digamos que yo creo que en los espacios educativos, no solo de educación inicial, sino de todos los ciclos, deben estar libres de esos estereotipos y que permitan que los niños y las niñas no sientan que hay una normalidad de la que ellos y ellas o ellas se salen, sino que ahí estamos, todas y todos y todas. Gracias, Juan. Pues yo considero que la familia es el primer agente socializante pues, que tiene un niño. Juegan, pues, como decía, un papel muy importante, decisivo para su desarrollo cognitivo, personal, emocional.
En ese sentido, yo creo que el primer acercamiento para que un niño diverso crezca inteligente emocionalmente es su familia, cómo lo acepta su familia, cómo lo apoya su familia, cómo lo impulsa su familia. Un niño que crece sano emocionalmente, un niño diverso que crece sano emocionalmente, es un adulto que va a disfrutar su diversidad sin importarle nada. Gracias, Dani. Dale, entonces yo también como complemento un poco, primero retomando lo que estaba diciendo Dani, me parece que hablar de infancias y de familias diversas es súper importante porque las familias son el primer entorno protector para las niñas, los niños, las niñas, los adolescentes. Y una familia informada es una familia que actuando desde el amor va a proteger esa diversidad. Eso por un lado que me parece súper importante también que tengamos en cuenta que muchas veces las familias son el primer entorno de discriminación y de violencia hacia la diferencia, hacia la diversidad sexual. Entonces, en ese mismo sentido, teniendo en cuenta que pues como que hay muchos estudios que muestran que estas familias pueden ser el primer entorno de violencia, también a partir de la información es importante convertirlas en este entorno protector. Eso por un lado respecto a las familias, pero por otro lado, siento que es importante que desde la primera infancia se nos eduque para el respeto hacia la diversidad, no solamente porque efectivamente las infancias diversas existen, sino porque a veces siento que cuando nos enfocamos solamente en hablar de diversidad con las familias que tienen una infancia diversa o con las infancias diversas, estamos dejando de lado que desde la educación es el primer lugar en el que podemos apostarle una transformación social que vaya como hacia la garantía de derechos de todas las personas con identidades sexuales, ya dije identidades sexuales, hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Entonces, sí creo que es importante abordarlo desde la primera infancia para que, como dijo Dani, en un futuro podamos tener una sociedad en la que la discriminación hacia lo diferente, hacia lo que es considerado diferente, hacia lo diverso, no sea la norma. Manu, Dani, Juana, muchas gracias por todos sus aportes. Realmente son aportes muy valiosos, aportes que realmente dejan esa semilla, digamos, por continuar en este proceso, porque esto es un proceso que aún no tiene una fecha de finalización, sino que siempre vamos a continuar aquí trabajando articuladamente entre la institucionalidad, las organizaciones sociales o comunitarias y demás. Así que muchísimas gracias, chicas y chicos, pues por su tiempo, por participar de este espacio. Así que esto fue todo por Cambiando el Eje. Vamos a todos y todas. Bueno, continuamos entonces en este espacio de Filigranas de Diversidad, hoy desde la localidad de Bosa y el Colegio de la Bici aquí en la ciudad de Bogotá. Saludamos a todos y todas los funcionarios, las funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se conectan desde todos los centros zonales y Para nosotros la diversidad es un reconocimiento que aporta desde los proyectos transversales, es lo más grande que tenemos.
¿Por qué? Porque cuando reconocemos la diversidad y ellos logran reconocer su diversidad, comienza el respeto por el otro, comienza el respeto, la empatía, sentir el dolor del otro, para nosotros es muy importante. ¿De qué manera nosotros lo manifestamos o cómo lo trabajamos? Dentro de la multiculturalidad que tiene la institución como tal del Colegio de la Bici, manejamos diversidades muy grandes, entre ellas las etnias, entre ellas nuestras discapacidades. Dentro de ellas también manejamos familias diversas, genios diversos, todo lo que es diverso para nosotros. ¿Cuál es la situación y de qué manera tratamos de trabajar? Que lo que de pronto no logramos ver, lo que no se logra enfocar, que es la diversidad del otro, aporte desde la parte horizontal dentro de la educación. Entonces, ¿cuál sería esta situación? Desde la interculturalidad tratamos que las relaciones potencien el desarrollo, potencien la integridad, potencien las familias. Entonces, ¿qué me puede enseñar un niño autista? El niño autista me enseña la concentración. ¿Qué me puede enseñar un niño sordo? Me puede enseñar su lenguaje de señas. ¿Qué me puede enseñar un indígena? El valor por la tierra. ¿Qué me puede enseñar las negritudes? El valor que tiene también sus tierras y que tiene su raza como tal. Y todo eso aporta dentro del proyecto transversal que nosotros manejamos desde la primera infancia. Profe, bueno, ¿cómo es? Porque nosotros desde el Bienestar Familiar tenemos el reto de acompañar a la primera infancia y a sus familias, pero ¿cómo es empezar a dialogar con las familias sobre los estereotipos de género, Total, la redistribución del cuidado? Y además que aquí también vemos a las niñas y los niños pues sin uniforme, desde ese reconocimiento de la diversidad, de la identidad, cómo es para un proceso de primera infancia justamente posibilitar que la diferencia habita en nuestras aulas, en nuestros espacios educativos, y que también los niños y las niñas reconozcan esa diversidad, la respeten y generemos entre todos y todas espacios libres de todo tipo de violencias, profe. vale. Con lo primero que empezamos a trabajar, tanto con familias como con niños, es las diversidades de familias. No existe solamente una familia. La familia que de pronto tradicionalmente nos enseñaron que solo era mamá y papá, no, porque hoy tenemos diversidades de familias. ¿Cuál es la idea con los niños? Que reconozcan y respeten la diversidad de familias y que podamos prolongarlo dentro del proceso que hacemos dentro del aula. ¿Cómo lo trabajamos con los papás? En talleres de padres. Tratamos de trabajar y de concientizar al papá de la equidad que tenemos. Tanto el niño como la niña tienen unos derechos. Los dos se deben respetar. Tanto los niños como las niñas pueden hacer lo que la niña hace y lo que el niño hace. No tenemos diversidad que porque es niño, entonces tú levantas las sillas. Porque eres niño, entonces tú no juegas a la losita, ¿sí? No. Todos tienen las mismas, libres que ellos puedan escoger su propia identidad, que ellos se reconozcan y claramente respetando el fundamento también de la familia, ¿no? Porque la familia también trae unos valores agregados y tenemos diversidades de familia. Tenemos nuestras mamás, que tiene un niño que tiene dos mamás, pues claramente el niño reconoce a sus dos mamás. El niño que vive con papá y mamá, el niño que vive con sus dos papás, y todo lo tratamos de reconocer desde los proyectos que manejamos en el aula, y asimismo en los juegos de roles, asimismo en los dibujos, en nuestras guías, para que ellos lo puedan interiorizar y se sientan aceptados. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, del uniforme, para nosotros es importantísimo que ellos sean autónomos e independientes en lo que quieren llevar. Tenemos un niño que tiene su cabello largo y para los niños es fácil su reconocimiento de que el niño es un niño como tal y le encanta su cabello largo. Y no le juzgamos, no le criticamos, no hay estereotipos ni críticas ni señalamientos sobre su familia, sobre su procedencia, sobre lo que le gusta o lo que no le gusta, lo que consolida el espacio pedagógico como un espacio seguro, amplio. ¿Qué mensaje le darías tú a las maestras de primera infancia del ICBF que están en este proceso de abrir su aula, de diversificar sus espacios pedagógicos y de promover experiencias pedagógicas que reconozcan la diversidad, profe? Bueno, yo sentiría que el primer consejo con nuestros pares, que es un momento coyuntural dentro de la educación,
es romper estereotipos, romper paradigmas de pensamiento, tal vez tradicionalista. Claramente el tradicionalismo lo necesitábamos en algún momento, pero hoy es un esquema totalmente diferente. Aprender el respeto y también consolidarlo, la equidad, que las diversidades es lo más valioso que tenemos dentro del aula, porque es lo que hace un aula independiente, diferencial, que es lo que nos nutre a nosotros un proceso pedagógico, un proyecto, y es a través de esas diversidades que nosotros tenemos. Yo sentiría que el romper paradigmas, no, ese cambio de pensamiento nos lleva a un cambio total dentro de la educación. O sea que sí es posible pensar prácticas pedagógicas inclusivas, no convencionales, que salgan de ese estereotipo y particularmente desde la primera infancia generar esa autonomía, esa forma tan clara de también garantizar sus derechos. Y bueno, ¿qué más mensajes para cerrar? Claro, yo cierro con que la diversidad es el proceso pedagógico más amplio que estamos viviendo en la primera infancia, es el boom como tal, y yo creo que estos semilleros que son la primera infancia son los que van a nutrir esta nueva sociedad, generar competencias ciudadanas más que cualquier otra cosa pedagógica, es lo que nos va a regalar una sociedad segura, una sociedad tranquila, autónoma, independiente y con respeto. Con respeto de los demás y de las demás. Vamos a continuar, profe, en este espacio, justamente en la sección de filigranas de diversidad que viene y se llama ¿Cómo lo vivimos? Para continuar brindando herramientas sobre cómo materializar nuestro modelo de enfoque diferencial y de derechos en nuestros espacios de trabajo, en los espacios de las modalidades y servicios de educación inicial. Profe, muchas gracias y vamos a cómo lo vivimos. Se pueden recorrer de diferentes maneras, mira. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos David Méndez y hago parte del equipo de trabajo de la Dirección de Primera Infancia del ICBF. Bueno, para acompañar a los niños y las niñas en su construcción de identidad es, digamos, muy importante que las personas que los rodean reconozcan que los niños y las niñas son sujetos de derechos, que son únicos, que su desarrollo es singular, particular, no imponerles un deber ser niño o un deber ser niña de acuerdo a los marcos pues, que se tienen en la cultura, sino permitirles que exploren y que se expresen de manera libre, ¿sí? Proporcionarles entornos seguros para que ellos y ellas pues puedan manifestar sus ideas, sus emociones, sus percepciones de lo que es el mundo y de lo que es la cultura que les rodea. El rol del talento humano pues en ese proceso es supremamente importante, ¿sí? Un talento humano que también esté libre de prejuicios sobre lo que debe ser un niño o una niña, y que ese talento humano pues les permita digamos que se expresen a través del juego, de las artes, de la exploración del medio de forma espontánea, ¿sí? Y sobre todo no imponerles, ¿sí? Juegos a lo que deberían jugar los niños o a lo que deberían jugar las niñas, cuando se estén leyendo cuentos o cuando se estén contando cuentos, si se identifica, por ejemplo, que el cuento tiene una carga pues muy machista, ¿sí? O que tiene un sesgo de género, pues que la maestra o el maestro que está acompañando el proceso de desarrollo de los niños o esa actividad pedagógica o esa experiencia pedagógica, pues lo pueda resignificar y entre todas y todas construir, digamos, unas narrativas que estén libres de prejuicios y de estereotipos respecto de lo que debe ser un niño o una niña, sino que ellos y ellas pues se puedan expresar y vivir de manera libre y pues todo su proceso de desarrollo. Bueno, para prevenir las violencias basadas en género, es muy importante que seamos profundamente reflexivos y autocríticos de nuestra práctica pedagógica. Revisar todo el tiempo cuáles son esas experiencias que le estamos proponiendo a los niños y las niñas
y en esa revisión ser muy conscientes de la carga de los prejuicios, de los estereotipos que podamos estar teniendo en los juegos, en las canciones, en las rondas infantiles, en la literatura infantil, ¿sí? En las colecciones que el instituto dispone para el disfrute de la literatura infantil, todos estos elementos que se desarrollan en la práctica pedagógica, es importante que pues seamos muy reflexivos, muy autocríticos, que siempre estemos revisando estos materiales, ¿sí? Porque finalmente pues eso es lo que van a disfrutar los niños y las niñas y es nuestro deber intencionar esa práctica pedagógica libre de prejuicios, libre de violencias basadas en género. Hay unas categorías que pueden ser sospechosas, entonces cuando un cuento o una canción intencionadamente mencione a una mujer o a un hombre, ¿sí? Revisar cuál es la carga cultural que tiene esa canción, ese cuento, y lo podamos resignificar con los niños y las niñas, ¿sí? Ellos pues también son sujetos que retroalimentan al maestro y a la maestra en su quehacer pedagógico, escucharlos, tenerlos en cuenta, ¿sí? Revisar sus perspectivas para que como adultos no caigamos en sesgos, estereotipos al momento de proponer la práctica pedagógica. Bueno, generar un ambiente seguro en donde los niños y las niñas se puedan expresar de forma libre, ¿sí? A través de los juegos que ellos inventan o a través de la exploración, digamos, guiada por parte de la maestra o del maestro, resulta ser muy importante para que ellos y ellas se puedan expresar, ¿sí? En total libertad, sin que vayan a sentirse juzgados o señalados por las opiniones o expresiones que realicen en el marco de la prestación de los servicios de educación inicial. Ni allí, ni en su casa, ni en ningún entorno los niños deberían sentirse juzgados o señalados por la expresión o por la opinión que lancen sobre pues aspectos de la vida cotidiana. Entonces, el rol del maestro o de la maestra que diseñe esos ambientes resulta muy importante para que pues las niñas y las niñas se puedan expresar de forma libre, ¿sí? Que sientan seguridad al momento de manifestar sus pensamientos o puntos de vista. Entonces, bueno, eso. Bueno, continuamos entonces en este espacio desde el Colegio de la Bici, desde la localidad de Bosa, aquí en Bogotá. ¿Cómo les ha parecido esta invitación que hace el Colegio de la Bici para reconocer la diversidad, el enfoque diferencial, las orientaciones sexuales, las familias diversas, las infancias diversas que también existen justamente en nuestra sociedad actual? Lo que decíamos también está relacionado con que lo que no se nombra no existe y hemos aprendido mucho hoy del rector, de las maestras y maestros y ahora vamos con esa mirada desde una estudiante que hace parte del Colegio de la Bici, pues que nos va a contar un poquito sobre pues cómo ha sido su experiencia siendo una persona diversa en este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Bueno, Juliana está en grado 11 de esta institución y pues cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti como persona diversa incluirte a un espacio que además es único en Bogotá, que reconoce esa diversidad, que aporta un poco de esa imagen de diversidad. Bueno, principalmente el colegio, como tú lo dices, es un colegio muy abierto, muy liberal en el sentido tanto en la expresión de la ropa, la expresión del pensamiento y tanto como la expresión de las relaciones. Principalmente es un colegio que se enfoca tanto en una idea STEAM, que desde ahí basa todo, que es desde la ciencia, desde la cultura, y pues cultura es diversidad, ¿no? De acuerdo, Juliana, pero ¿qué implica entonces que el colegio, que los maestros, que los compañeros, primero notamos que en grado 11, por ejemplo, donde tú estás, hay un nivel de autonomía, todo el mundo, es como una pequeña universidad, todo el mundo está allí expresando su identidad.
Aquí también nos contaba el rector que hay personas, por ejemplo, que han hecho sus procesos de tránsito, que el colegio de alguna manera permite ese acompañamiento al tránsito, que si se quiere vestir de manera libre, nadie le va a juzgar. Para ti, esto cómo se construye una cultura educativa, una cultura en los espacios pedagógicos libre, abierta, sin estereotipos. ¿Eso cómo tiene que pasar para ti como estudiante? ¿Cómo lo has vivido? Principalmente va desde la perspectiva de uno, ¿no? Aprender uno, conocerlo por sus propios medios y ahí sí conocer y a escuchar a las otras personas desde su punto de vista y empezar a entrar en un diálogo realmente que aprenda la otra persona y tú mismo sobre lo que está pasando y sobre lo que realmente quieres conocer. Si realmente se respeta mucho el hecho de tú estás en tu límite y en tu punto de vista, te lo respeto. No estoy de acuerdo, pero lo respeto. O sea, ese es el punto de vista principalmente pues desde el entendimiento y el conocimiento de todo. O sea que nuestras identidades, nuestras orientaciones y promover esta comunidad segura parte desde el principio de respetar al otro, Sí. así no esté de acuerdo, así no me siente identificado, pero respetar significa no violentarle, Sí. no violentar su identidad o su expresión. Aquí nos contaban también, y ahora vamos con el profe también de artes, que desarrollan un performance que se llama El Colegio No es mi pasarela. Me contabas que tú no has participado allí, pero ¿qué se ve desde ese performance un poco relacionado con esa identidad de expresión de la ropa en este espacio y también cómo lo perciben las familias, ¿no? Sí, principalmente como siendo una espectadora desde el público, siendo no protagonista de la pasarela, se ve como algo muy genial porque realmente te muestra el punto de vista, como no me importa cómo piense la gente, sino simplemente quiero ser yo. Simplemente no quiero ser observada, sino simplemente quiero ser yo misma o yo mismo. Incluso muchas personas dicen que esa pasarela se convirtió en un punto clave para el colegio porque muestra realmente cómo es el colegio en todas sus perspectivas, tanto personales como grupales, cómo se siente uno aquí en el colegio. Incluso una ex compañera de la promoción anterior decía que la pasarela o incluso el performance le daba a ver que aquí tenía una seguridad que en la calle no hay y que podía expresarse aquí como en la calle no puede. Entonces es algo muy bonito, incluso algo que tiene mucho enfocado el colegio. Bueno, Juliana, y bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia también como persona diversa en la institución, pues cómo ha sido encontrarte con otras personas diversas o con otras personas que también desean expresar su diversidad por su identidad de género, por su orientación sexual, cómo ha sido como también de pronto se ha surgido construir esa comunidad de personas diversas o reconocer la diversidad de los otros de manera tranquila, cómo ha sido estar allí también allí. Bueno, principalmente siendo aquí una protagonista de la diversidad y siendo autora de muchas historias, porque principalmente no he sido la única persona aquí, como le dije anteriormente, hay muchas personas de promociones, incluso desde las promociones anteriores de 11, se ven más personas así, o sea, desde los grados menores no, tienen miedo muchas veces de expresarse aquí, pero yo desde mi punto de vista siento que hay muchos profesores o muchas personas que visitan el colegio y se quedan viendo como en un punto de ¿por qué es esto así? O ¿por qué tengo que ver esto así? O ¿por qué es así el colegio? Pero siempre desde una mirada al respeto, como te digo, o sea, no de acuerdo, pero sí en el respeto, incluso de los mismos profesores. Tú ves un profesor mirándote mucho, estando con tu pareja y tú dices, ¿qué pensará ese profesor? O realmente, ¿será que le pregunto o será que realmente le digo lo que siento o lo que no siento? Entonces, desde lo que te digo, el respeto y pues sí les ha entrado mucha curiosidad y ha entrado el punto del diálogo. Y pues lo que te digo, siempre está como la curiosidad y el respeto entre la diversidad aquí en el colegio. Bueno, ¿y a ti qué te parece que es el reto más importante al que nos enfrentamos, por ejemplo, cuando tenemos que construir esa comunidad segura que respete la diversidad? ¿Cuál es el reto que tienen las instituciones? Estamos en este espacio de filigranas de diversidad, conectados y conectadas con las personas de los centros zonales, de las direcciones regionales, y particularmente trabajamos con primera infancia, pero tú en esta experiencia educativa del colegio, ¿qué crees que es el reto más importante para consolidar esa comunidad segura que respete la diversidad? Bueno, principalmente vengo de un colegio donde anteriormente se veía esto como un tabú
o se decía que el tabú era totalmente, o sea, no se hablaba, no se decía, y llegar aquí en el punto en que nunca había tenido una relación diversa y llegar aquí a tenerla y es verlo como el reto mayor, es como realmente que me respeten y realmente que yo me sienta segura aquí y realmente lo pueda expresar como yo lo siento, sin temor a nada. Y ya. Yo creo que es Entonces, eso. parte fundamentalmente de respetar al otro, a la otra, al otro, de respetar sus formas de expresión, de respetar su identidad de género y de respetar esos caminos que ha transcurrido, porque el colegio, la institución, no debe ser la que genere esas vulneraciones, sino por el contrario, que las abrace, las acoja, porque allí está la mejor forma de construir comunidad y de hacerlo pedagógico de manera amplia y tranquila. Incluso que uno mismo en la calle pueda expresar eso, ¿no? Que uno pueda decir en la calle, hey, respeto, porque yo sé que tú no estás de acuerdo, pero respétame para que yo te respete. Respétame para que yo te respete. Sí, exacto. O sea, si tú estás en una relación hetero y ves a una persona con una relación lésbica o abierta, no juzgues porque realmente no sabes cómo se siente esa persona realmente cuando tú la señalas, porque ella nunca te ha señalado. Entonces, incluso en la calle, viendo parejas diversas, hay mucho tabú todavía o mucho señalamiento sobre las personas y la sociedad diciendo por qué son así o porque desde lo correcto, por decirlo así, siempre hay como un tabú. Como un juzgamiento, Un un tabú. juzgamiento, sí. Entonces, lo más importante es que nuestras instituciones sean espacios seguros, abiertos, que la violencia no habite en nuestras entidades, en nuestras instituciones de esta manera. Y bueno, Juliana, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces en este espacio de filigranas de diversidad. A continuación, con nuestra sección Asómbrate. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta parte llamada Asómbrate. Antemano, agradecer a mis compañeros por todo lo que están haciendo en este momento. También quisiera pedirles que nos escriban en el chat qué han aprendido, cómo lo están pasando, que nos comenten sus experiencias si quieren, desde dónde nos acompañan, porque es importante para nosotros reconocer desde pues qué regionales, desde qué parte del país están sintonizados en este momento con nosotros. Y para este espacio venimos con una parte un poco especial, o bueno, más bien muy especial. Desde que nacemos, la infancia es un tiempo de descubrimiento, de entender nuestro cuerpo, nuestros gustos y muy pronto incluso quiénes somos por dentro. La identidad de género, la forma en que cada ser humano siente y vive su género, puede comenzar a manifestarse desde tempranas edades, desde la primera infancia. No hay una edad concreta para comenzar a hacerlo. Y esta con una claridad tan auténtica como la de cualquier niño cisgénero. Hoy, en especial, queremos reconocer junto a ustedes y el equipo se tomó el trabajo para ver un montón de historias y encontramos una muy especial, de una niña muy valiente que desde temprana edad vivió y expresó con certeza quién es. Su camino nos invita a reflexionar sobre todo dos ideas fundamentales, la escucha activa como adultos y el amor incondicional en familia. Entonces vamos con el video de A Solas con Tiziana. Cuando nací era Tiziana y ahora soy Tiziana y esta es mi historia. Contacto visual. Tenía una bicicleta que era de balón. Entonces la vendió y se compró. Tenía la bici que yo le había comprado de Boca. Un niño triste, oscurito, oscuro, que no mostraba las cosas y que no le gustaba ser varón.
Para mí es eso. Cuando fue al prejardín, le tocó un pintorcito celeste. Era lucha ponérselo todos los días. Lucha. Lloraba cada vez que tenía puesto eso. Era un niño triste, siempre andaba triste. Y más se reflejaba cuando le teníamos que comprar ropa. Pero como tenía tres añitos, 3 años y medio, no nos decía nada. Entonces nosotros pensábamos que no le gustaba, pero en realidad había otra cosa que nosotros no sabíamos. Es que no era el clásico niño varón, que le gustan los autos o que le gusta la pelota. Las manías de los hombres, que tienes que ser hombre y tienes que jugar a la pelota, solo cosas de hombre. Los hombres no lloran. Así. Lo único que es ser hombre, hombre. Y ahí ya me empecé a incomodar hasta que les conté a mis padres. Y fuimos en el auto, no me acuerdo dónde era, pero fuimos en el auto, volvimos y ahí les dije. Y yo pensaba, si les digo o no, si me van a retar o no. Y les dije que yo una vez soñé que era una nena. Me desperté y me fui a ver en el espejo y era una nena. Y que siempre quería ser una nena. Yo en ese momento quedé así como que, bueno, ¿así te sentís? Sí. Pero yo también vi la cara y empecé a explicarle en mi ignorancia, porque yo no tenía idea de nada, ¿no? Y mientras yo le iba explicando todo eso, su cara cambió. Era una cara de alivio, de alegría, de como que ya está, ya conté. Yo le dije, ¿puedo ser nena? Quería ser nena. No gay, nena. No, para mí fue muy difícil porque a mí me criaron de una forma muy conservadora. La primera respuesta que había en mi cabeza y en mi corazón era, no puede ser, no puede ser. Hasta que un día estaba cocinando yo en mi casa y unos nenes le invitaron a jugar al fútbol, había 2 nenas y 2 nenes, unos vecinitos de enfrente. Y yo estaba en la ventana de la cocina y la estaba mirando. Y los nenes la empezaron a insultar. Que sos puto, que sos esto, que sos el otro. Y entre los 4 se unieron, no, déjalo, que se quede ahí. Y se fueron y lo dejaron solo. Y se sentó ella en el cordón con... Siempre que lo cuento me da tristeza. Me da mucha tristeza. Que seamos así, tan malos. Mi corazón no lo pudo soportar. Yo la vi llorando así con la cabeza entre las piernas y me dije a mí, nunca más voy a dejar de darle el amor a mi hija. Nunca más. No puedo ponerme del otro lado. No puedo rechazarla, no puedo negarle mi amor. Y empecé a apoyarla, y empecé a entender y a meterme un poco más en ese mundo. Antes en el colegio no me dejaban hacer nada de nena. No podía ponerme aritos, no podía tener el pelo largo, porque los varones no tienen que hacer eso, porque los varones no pueden tener el pelo largo. Me sentía ignorado, triste. Mi mamá le mostró la ley y no la aceptaba. Tienen que aceptar un documento. Y hice ese documento y no lo quería. Nosotros no decidimos cambiar el DNI de ella, lo decidió ella. Y a mí me tenían en el final de la fila, el primero de los varones. Era una agresión constante contra Tiziana. Ella llegó a tenerles miedo a las maestras. Y lo comprobé de la peor forma. Ellas son asesinadas por odio de género. Diana y su sonrisa, Diana y su alegría, a pesar de todo. Diana y sus ganas de vivir. Las chicas trans, algunas, mueren a los 30, 60 años porque fueron asesinadas. Pero yo quiero morir de vieja, con una vida feliz.
y sin violencia. La venganza será llegar a vieja. Me tenía que poner rojo. Lo único que quiero es que me respeten. Yo quiero ser nena. Y soy nena. Y siempre seré nena. Tiziano es el pasado, ya no es el futuro. Yo estoy orgullosa de mi hija. Porque en sus 10 años y en sus 8 años tuvo más valor que un montón de gente. Ahora es plena, nos damos cuenta de que no estábamos equivocados en apoyarla. Es una niña que tiene tantos sueños. Mi mamá, mi papá, ellos me acompañarán hasta que sea vieja o hasta que ellos sean viejos. Y que siempre van a estar al lado mío hasta que tenga una vida feliz. Pienso que lo hice bien y de que todo lo voy a hacer bien en el futuro. Espero. Bueno, ¿qué tal les pareció A Solas con Tiziana? Este video demuestra como tal la realidad de una niña que desde temprana edad se dio cuenta de cuál es su verdadera identidad. Entonces es importante que entendamos el hecho de que pues es un contexto y como seres humanos lo que cuenta es la particularidad y no la generalidad. No porque unas par de personas crean que el mundo es de cierta forma hay que obedecerlos. No siempre el azul es para niños, sino siempre el rosado es para niñas. En este caso, que podemos analizar parte por parte, por ejemplo, los padres de Luciana no sabían o no tenían conocimiento respecto a qué hacer en esta situación, en este contexto. Ellos aceptaron, lo cual estaba bien por parte de ellos, que venían de una crianza, un estilo de vida muy tradicionalista, pero no se quedaron con eso y esa es la diferencia y el cambio. Decidieron comenzar a formarse, comenzar a estudiar, a leer, a investigar porque entendieron que Tisana, que siendo una niña muy joven, pues aún le faltaba mucho mundo por qué recorrer, pero como deber como padres no es solamente decirle como adelante y aprenda sola, sino yo te acompaño, yo te cuido, yo te amo. En ese sentido, los padres comenzaron a investigar más y más y más y comenzaron a comprender, y no solamente comprender desde una ideología, sino también desde el hecho de lo que significa las emociones no aguantaron ver la tristeza de Tiziana, no quisieron dejarla sola y lastimosamente, volviendo a nuestro contexto, desde el mundo homosexual, transexual, lastimosamente, muchas veces desde edades muy tempranas no recibimos apoyo. Muchas veces porque no se da un paso a paso, porque no se da un acompañamiento y seguramente desde la comunidad habremos muchas personas que les tocó crecer a punta de fortalezas creadas desde la soledad, desde padres que conocieron con el tiempo, y eso mismo es lo que motiva hoy en día a comenzar a posicionarlos más y más y más. Entonces, aquí es importante comenzar a entender que no se busca que desde la primera infancia, si se da la oportunidad o el caso que ocurra, entender lo que es una etapa, es una decisión de vida, y nosotros como adultos debemos respetarlos. Vuelve y se dice el tema de que los niños y niños no son objetos, no son de nuestra posesión y no tienen que ser réplica de lo que nosotros deseamos plasmar. Son vidas independientes que tienen que explorar el mundo, tomar decisiones, porque a largo plazo, el día de mañana, cuando ya tengan nuestra edad, ellos son los que están viendo su realidad y no la continuación de una vida propia, de la vida de sus padres. Entonces, importante aquí resaltar tres puntos súper mega importantes. Primero, el apoyo incondicional el cual habla de que el respaldo de la familia es clave y si no hay familia por X o Y motivo, porque vuelve y juega, es un tema muy tradicionalista, pares, grupos de apoyo, personas, amigos, siempre hay alguien que te va a entender. Es el hecho de entender que no es una moda, es una decisión, es una identidad. Lo ideal es tener un entorno seguro. Nosotros como adultos, con nuestras niñas y niños, tenemos que ofrecer ese entorno seguro, sin juicios, sin condiciones fomentando un desarrollo emocional saludable,
Y de esta forma se reduce todo el tema de ansiedad, de depresión, incluso es una fortaleza para prevenir violencias a futuro. El segundo es el cuidado y acompañamiento. Significa que el cuidar es una atención constante, validar pronombres elegidos, adaptar entornos como la escuela o los baños en este caso, porque eso también sucede mucho. Lastimosamente no se le ha dado toda la pertinencia a este tema, porque para unos puede ser un baño y ya, pero para las personas de la comunidad, para nosotros es una lucha que significa darnos un lugar en el mundo, ganarnos el respeto y promover que a largo plazo las generaciones que vienen reciban este mismo trato. Y el último, pues le juega un lugar en el mundo. En este sentido es dar a cada niño o niña el sentirse aceptado y valorado, y con eso construir una autoestima sano, un sentido de pertenencia y fomentar incluso en espacios inclusivos y diversidad. Entonces, por favor, no olvidemos, Tiziana, espero que nos haya enseñado esta tarde a todos nosotros. Y esto fue la sombra del día de hoy. Entonces volvemos contigo, Fabi. Bueno, continuamos entonces en este espacio de filigranas de diversidad. El día de hoy les saludamos desde Bogotá, desde el Colegio de la Bici. Saludamos a todos los colaboradores, las colaboradoras de bienestar familiar, que estamos en esa búsqueda, en ese aprendizaje, en ese tejer y destejer ese modelo de enfoque diferencial y de derechos. Y para continuar con esta experiencia del Colegio de la Bici, pues estamos justamente en este taller de arte, en donde aparece un tema muy importante aquí, y es el colegio es una pasarela. Vamos con el profe, preséntate, cuéntanos tu lugar aquí en el colegio. Vale, mi nombre es Héctor Mora, soy docente de educación artística en básica, secundaria y media, y este proyecto del colegio es una pasarela, es una iniciativa de investigación basada en artes, desarrollada con estudiantes de ciclo 5, pero que impacta positivamente a toda la comunidad educativa. El colegio es una pasarela, es una performance ponencia, resultado de un ejercicio de investigación in situ que se realizó en el colegio, en el cual miramos o partimos de una característica fundamental, y es que somos la única institución 100% pública de educación en Bogotá que no cuenta con uniforme. A partir de ahí empezamos a mirar hacia adentro en nuestro colegio y ver cuáles son esas características y cómo se manifiestan la equidad de género, el respeto a la diferencia a partir de esa segunda piel. Lo tomamos desde Hundertwasser y el desarrollo de las 5 pieles del vestir. Quiero contarles un poquito, digamos, cuál fue el proceso y cómo iniciamos, digamos, este ejercicio. Pensarnos en una escuela sin uniforme, digamos, es un poco difícil desde la mirada tradicional, porque se asocia la identidad institucional y de alguna u otra manera ese representar los valores, así como esa, digamos, necesidad de identificación que hay a través de lo simbólico. Y en este caso el uniforme pues presenta esa condición, ¿no? Entonces, desmontar esa idea que fue uno, digamos, de los pilares fundamentales cuando iniciamos con este sueño de proyecto, con este proyecto del Colegio de la Bici, de esa posibilidad de pensarnos otra escuela, pues nos llevó a reflexionar, ya avanzados un par de años, sobre cuál es el impacto que tiene eso, digamos, dentro de la comunidad, ¿no? Uno encuentra, por ejemplo, cosas en los manuales de convivencia como que está prohibido llevar camisetas de equipos de fútbol, lo cual aquí no ocurre porque ha habido una identificación que va muchísimo más allá, digamos, de ese tipo de condiciones que se vinculan únicamente digamos, con el vestir o con la restricción, sino que hay una apertura total a sentir de alguna u otra manera esa naturalidad del cuerpo y cómo se expresa a través del vestido. Claro, profe, pero entonces ese comentario que uno escucha en las instituciones es como por el contrario, ¿no? Como aquí no venga vestido porque es que el colegio no es una pasarela. Por lo general esa es la mirada un poco institucional, ¿no? Y es que aquí se cumple con el uniforme, le exigimos a las niñas y los niños una estética, a las niñas que el pelo, que el largo de la falda,
para el caso de primera infancia también aplica a veces que les exigimos a los niños una serie de situaciones como que también condicionan su cuerpo, pero ¿qué implica, profe, decirle a la comunidad, a las familias, que aquí no es una pasarela, sino que más bien aquí sí es una pasarela, aquí expresamos la diversidad? ¿Qué implica eso para constituir una comunidad educativa segura, abierta y que respete la diversidad? Sí, bueno, ahí digamos hay un punto de partida que es muy importante y es nosotros tenemos un proyecto que es un semillero de investigación y creación que se llama Trinchera, Voz, Arte, Saberes y Territorio. Uno de esos territorios fundamentales es el cuerpo y la escuela tradicionalmente ha sido un espacio también de control de los cuerpos, ¿sí? Nuestra excusa pedagógica es la bicicleta y pues digamos partimos de esa lógica de no tener uniforme porque no tendríamos por qué tener una niña obligada a andar en bicicleta en falda, ¿sí? Sino pensar no solo en la comodidad, sino también en la expresión de la subjetividad. Entonces, digamos, desde esa lógica de la subjetividad es que avanzamos en eso. Este semillero tiene un proyecto, una línea de trabajo que se llama Identidad, Diversidad y Género. Y sobre esa línea es que fundamos este proyecto. Entonces, empezamos a mirar características. ¿Cómo impacta, digamos, esto, no solo la mirada externa, sino también la mirada interna? Entonces, hicimos recorridos por el colegio a través de un ejercicio fotoetnográfico, el cual íbamos relatando en los diarios de campo para construir, digamos, unas categorías. Esas categorías nos votaron, por ejemplo, no sé, la gente que utiliza marcas como Adidas, los que utilizan gorras, los que tienen, digamos, por ejemplo, uniforme dentro de un colegio que no tiene uniforme, que son los colaboradores de seguridad, de servicios generales, sí, otras instancias, y eso permitió involucrar a toda la comunidad académica en un ejercicio de pasarela, donde hicimos una muestra, mientras íbamos relatando la ponencia, que es, digamos, resultado de los textos de investigación de los estudiantes, íbamos desfilando. Y íbamos desfilando mostrando esa diversidad que existe y el respeto que se debe tener a esa diferencia. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso de las estudiantes de esta portada que venían en bralette, que se supone que es una prenda íntima, pero que aquí en el colegio se ha asumido como una prenda normalizada dentro de su condición, digamos, de expresión. Afuera, tal vez la mirada afuera es una mirada agresiva y sexualizante, ¿sí? Pero en el colegio no. En el colegio hemos entendido que hay que educar la mirada, y educar la mirada también implica dominar el instinto de alguna u otra manera, construir eso desde otra perspectiva de cómo se asume el cuerpo y la presencia corporal a través del vestir. Entonces, en términos de género, por ejemplo, esto es un avance de dejar esa lógica de la sexualización, por ejemplo, que es muy habitual, inclusive, y uno lo ve, por ejemplo, en el anime con los uniformes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es una cosa muchísimo más abierta, más amplia. Lo que le decía de lo de las camisetas también es un circular por ahí. Tiene que ver no solo con la ropa, sino también con el cuerpo en términos de lo que nosotros llamamos embocelados, que digamos son piercings, tatuajes, expansiones, el cabello, las uñas, todo eso que hacen parte de esa subjetividad de los estudiantes que se mueve por los colegios, pero que muy seguramente en otros espacios se castra y se condiciona por la misma condición de esa normalización que da el uniforme. Aquí miramos más al sujeto y pretendemos construir una subjetivación. Y, digamos, la palabra que utilizamos siempre es subjetiva acción. Y este performance que realizamos con los estudiantes a través de la fotografía y de la pasarela va precisamente enfocada a eso, a podernos identificar desde la acción subjetiva de toda la comunidad educativa, porque no solo residen los estudiantes, sino también en los colaboradores, en los docentes. En esta pasarela estuvieron docentes, la gente de servicios generales, la gente de seguridad, los estudiantes mayoritariamente, los padres de familia. Por ejemplo, tenemos aquí unos padres de familia que participan de la huerta, que también se vincularon a todos estos espacios, y era muy rico entender que en esa diversidad es que se construye comunidad. Pues maravilloso, porque eso también enseña desde la primera infancia a construir una nueva ciudadanía que respete la diversidad, que promueva espacios seguros, que promueva la no violencia cuando reconozco las particularidades, quién es el otro o la otra, y promueve una idea de
El colegio sí es mi pasarela. Sí, el colegio es una pasarela. Nosotros, digamos, en términos de esta línea de identidad, diversidad y género, abarcamos o buscamos más bien abarcar con los estudiantes tres como sublíneas en las cuales nos movemos todos y desde ahí analizamos la relación que tiene la escuela con el territorio local y con la ciudad, ¿sí? Y lo primero es primero esa identidad social, ¿sí? Nosotros estamos ubicados en Bosa, tenemos una identidad que parte de una construcción social, pero también de un discurso del centro-periferia, por ejemplo, donde se asocia a la marginalidad y a ciertas dinámicas complejas sociales que se mueven acá. Y es ver cómo, por ejemplo, esta institución se desmarca de esa lógica, digamos, generalizante del estigma social y se construye en el diálogo y en la interacción con los padres de familia, con los docentes, con los estudiantes. También, digamos, tenemos una que es sobre, digamos, la condición étnica y racial, ¿sí? Que también está atravesada, digamos, por el vestir y por las manifestaciones culturales que se tienen desde el cuerpo, que para nosotros es supremamente importante. Entonces, digamos, tenemos población migrante, población afro, con la que ese asumirnos también desde esa ancestralidad de la localidad indígena, pero que también tiene que ver con esa lógica de los mestizos que somos y cómo desde ahí generamos también una identidad local y nacional. En términos de la siguiente sublínea, pues hablamos como de la parte de los afectos, la sexualidad y lo que tiene que ver, digamos, también con esa condición de género, que para nosotros, digamos, es una suerte de tránsito a través de la cual los estudiantes van en su recorrido en la escuela. Muy seguramente atraviesan, digamos, diferentes procesos en sus afectos, en su sexualidad, y eso es importante porque, digamos, las determinaciones sexo-género son un tema que debe abordar la escuela y que puntualmente también tienen que ver con esa representación que se hace de lo masculino y lo femenino. También teníamos un espacio en una de estos ejercicios de reflexión sobre esa condición, digamos, no binaria, de género, que abre ciertas posibilidades también para entendernos, construir un diálogo y sobre todo ir en función del respeto a la diferencia. Pues maravillosa iniciativa del Colegio de la Bici. Estamos muy asombrados también desde el bienestar familiar, pues que estas posibilidades resulten y pensar comunidades educativas inclusivas, amplias, que no segreguen y no discriminen, pues creo que es el reto que tenemos como maestros y maestras en todos los niveles de la educación del país. Profe, hay mucho por hablar aquí, nos quedan muchas iniciativas y vamos a continuar entonces con la última sección de nuestro programa, Filigranas de Diversidad del día de hoy. Vamos entonces con el recomendado. Bueno, hola a todos, todas y todes. Antes que nada, pues agradecerles a mis compañeros por sus presentaciones, a Fabián, a David, a Daniel y a Juli. La verdad ha estado muy interesante todo lo que han dicho, todo lo que han presentado. Quiero recordarles a todos los asistentes, por favor, que rellenen el Forms, el link de asistencia. Y bueno, que revisen las páginas que hemos dejado. Yo acá adjunto dejé justo la página que vamos a mostrar en este último segmento, que es el segmento del recomendado. Y pues justamente les traemos esta página que es de la Fundación Sergio Urrega. Y me gustaría que por favor pues todos pudieran entrar a ella, mirarla, mirar todos como sus pestañas y demás. Bueno, entonces, la Fundación Sergio Urrego es una fundación que se crea en el 2015 tras digamos que, el caso de Sergio Urrego. Para los que no lo conocen, él fue un estudiante de acá de Bogotá, del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, que pues lamentablemente se suicida tras ser víctima de discriminación por su orientación sexual. Esta discriminación fue recibida por parte de funcionarios del colegio, directivas, maestros y compañeros.
Lo que intenta digamos que esta fundación es justamente prevenir eso, prevenir el suicidio en niños, en adolescentes, en niñas, jóvenes, y pues lo hace a través de ciertos apoyos. Mm, entonces, una de las partes importantes es que trabaja directamente con la gente que está afectada por este tipo de discriminaciones. Ellos tienen una línea que le llaman la línea salvavidas, que justamente tiene una línea de celular, tiene una línea de correo electrónico, también WhatsApp y Facebook, en las que pueden llamar 24/7, o sea, las 24 horas del día, en caso de que cualquier persona esté en una crisis y necesite cualquier tipo de apoyo, sobre todo a esas crisis relacionadas con discriminación. Y pues también brinda jornadas de formación, tanto como para colegios o institutos, precisamente previniendo ya no solamente como con la gente que está afectada, sino con intentando llegar directamente a la sociedad. Mm, y justamente acá en esta pestaña que se llama Escuela Virtual, hay unas infografías bastante interesantes que nos gustaría que pues, todos pudieran ver. Estas infografías justamente tratan distintos temas, desde, pues como pueden ver, la diversidad, la educación sexual, la salud mental, eh, mm, la prevención del suicidio. Y acá, cuando ingresemos, pues vamos a poder encontrar un PDF con pues, infografías de los diversos temas. En este caso, por ejemplo, está el tema de la diversidad sexual, temas que igual ya algunos de mis compañeros ya trataron, como pues qué es la diversidad, qué significa LGTBIQ+. Y son infografías que están bastante concentradas, bastante resumidas, eh, pero que justamente nos van a ayudar, digamos que a entender de forma muy directa estos temas. Mm, Acá tenemos otra que es de la identidad de género, eh, la, sobre las orientaciones sexuales. Tu cuerpo, tus reglas, esta me pareció bastante interesante, justamente habla de las relaciones sexuales consensuadas, qué es dar el consentimiento, que justamente tener una pareja no es solamente como decirle sí a todo y ya, sino que uno puede pues, tener una pareja y no querer tener relaciones sexuales. Estas infografías me parecen muy pertinentes y muy apropiadas, sobre todo para esa etapa en la educación pues infantil, en la educación primaria, en la secundaria. Y pues también tratan temas importantes como de salud, como el VIH, justamente dándole como soporte emocional y información a aquellas personas eh, que viven en esta condición. Eh, entonces, justamente hablan de, pues antes el VIH estaba como muy estigmatizado y era como una sentencia de, digámoslo, como una sentencia pues de muerte, digámoslo así. Pero en este caso, como que hoy en día ya todo eso está mucho más estudiado, ya hay muchas más opciones y en esta infografía como que la resaltan y pues dan datos claves para que todos puedan ver que en este caso se puede vivir dignamente teniendo igual esta enfermedad. Mm, Entonces, pues como acá lo dice, hacia una vida digna con VIH, la calidad de vida, la salud mental, habla de los tratamientos que se pueden tener. También habla, en este caso, pues hay infografías sobre la prevención de la discriminación.
pues dándole pues datos importantes y pues resaltando que alzar la voz, ya sea cuando pues uno recibe como un trato de discriminación, ya sea como uno como maestro o como estudiante, es importante alzar la voz contra esas personas que están pues contra estas personas que están dando este rechazo por el tipo de orientación que uno tenga. Y pues bueno, quisiera pues ver como sus comentarios, ojalá puedan explorar la página. Y pues nada, les doy muchas gracias por llegar hasta este segmento de filigranas. Vamos otra vez con nuestro compañero Fabián para que nos dé la despedida. Así que pues nada, muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, entonces ya estamos finalizando nuestra misión del día de hoy del programa Filigranas de Diversidad. Esperamos que todos y todas los colaboradores, las colaboradoras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se conectan desde las direcciones regionales, desde los centros zonales, pues hayan podido avanzar con nosotros en este capítulo relacionado con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y estamos con el rector ya finalizando este espacio, estamos justamente en este comité, en este consejo directivo, y queremos ustedes que nos den pues un poco esa palabra de cierre, esa imagen de cierre de por qué en nuestras instituciones es recomendable pues aportar a esta mirada diferencial y reconocer la diversidad. Díganos ustedes para cerrar desde el consejo directivo una palabrita para que nos llevemos a este cierre del programa Filigranas de Diversidad. Equidad de género y respeto por la diversidad. Equidad de género y respeto por la diversidad. Yo diría que la educación tiene que ser realmente pertinente y este es el momento de entender ese respeto a la diferencia. Profe. Bueno, desde nuestra posición como padres, el amor que tenemos por nuestros hijos nos lleva precisamente a abrirnos y a darle cabida a estos espacios que realmente son muy importantes. El lugar de las familias por allí. El libre desarrollo de la personalidad. Gracias. El respeto, la tolerancia y el amor por los demás. Entonces, bueno, finalizamos este capítulo agradeciendo al Colegio de la Bici desde la localidad de Bosa en este Filigranas de Diversidad. Les despedimos para un nuevo capítulo. Muchísimas gracias.